Cuando pensamos en un ser humano, pienso que se puede decir que la mayor parte estamos de acuerdo que hay 4 partes básicas que constituyen en el conjunto de quienes somos. Somos cuerpo, mente, espíritu y emociones. También podemos incluso incluir la parte intuitiva. También sabemos que cada uno de esas tiene requisitos que debe cumplir para permanecer fuerte y sano. Por ejemplo, la parte física necesita tener la nutrición, descanso, ejercicio, aire, sol y contacto, nada más para mencionar algunos. La parte mental necesita tener desafíos y estimulación, y necesita utilizar la visualización y la imaginación. La calidad de pensamiento requerida para mantener la mente fuerte y saludable necesita ser positiva. Para conectar con esa parte mental, uno necesita meditar. Ahora, la parte espiritual también tiene sus propios requisitos, tal como conectándose con una inteligencia superior, o con Dios, o el universo, o de cualquier manera que quieras ver ese poder superior maravilloso. Es importante estar al servicio de otros y sentir su conexión al resto de las cosas que existen en este planeta. El espíritu necesita poder amar y ser inspirado por el arte, la música, la naturaleza, y una forma que podemos conectar realmente con esa parte espiritual de nosotros es por medio de la oración. La parte emocional también tiene sus requisitos de permanecer fuerte y sano, y uno de esos es poder expresar sus sentimientos, poder perdonar y ser aceptado por otros, para sentir esa aprobación y aceptarte a ti mismo. La forma de conectar con esa parte emocional es internalizar. Aunque pueda venir por muchos nombres, la parte física requiere descanso, la parte mental requiere meditación, la parte espiritual requiere oración y la parte emocional requiere una cierta clase de internalización. Todos representan la misma función de entrar en tu interioridad. Puedes llamarla lo que quieras. Llegar a alfa o meditación, entrar a tu nivel o centrarte. Todo esto requiere hacer ciertas cosas que llevan al mismo resultado. Es cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y relajarte. Es como si la meditación fortaleciera la conexión del espíritu, mente, cuerpo, las emociones y elevar la intuición. Es con la meditación que podemos mantener nuestro cuerpo fuerte y sano. La meditación ya no es un lujo, como se creía en el pasado, sino una necesidad para mantener la salud. Ahora mucha gente dice, no tengo tiempo para meditar, porque se toma mucho tiempo. Con el entrenamiento del método Silva, no necesitas tardarte 1 hora para profundizar, como en tiempos pasados cuando la gente practicaba solamente la meditación pasiva. Ellos entraban a un estado de meditación lo más profundo posible, entrando a Theta, y permanecían allí lo más tiempo posible. Ahora, eso podría tomar mucho tiempo y las ventajas son un poco diferentes cuando practicas la meditación pasiva contra la meditación dinámica. Con el curso del método Silva, haciendo los ejercicios 5 minutos es bueno. También enfatizamos que 1 vez al día es bueno, 2 veces es mejor y 3 veces es excelente. Pero si tienes algún problema de salud, es mejor practicar 3 veces al día, 15 minutos cada vez. No tienes que hacer la meditación larga, aunque si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Mientras incluyas la meditación en tu vida diaria, recibirás resultados. Ahora, el propósito de tu meditación dictará qué tipo de ventajas irás a recibir. ¿Es porque tú quieres tener energía o porque quieres acelerar el proceso curativo o tienes un desafío de salud?
O quizá quieres mejorar tus calificaciones en la escuela, tener mejor concentración, o posiblemente quieras eliminar un dolor o molestia. A la larga de esto, es que la meditación no es un lujo, sino una necesidad. Ahora, regresando a las 4 partes, cuerpo, mente, espíritu y emociones, pienso que todos estamos de acuerdo que ciertamente tenemos esa parte mental. Aunque tiene sus propias reglas de permanecer fuerte y saludable, es diferente de la parte espiritual. Y aunque la parte espiritual tiene sus reglas para permanecer fuerte y saludable, es diferente de la parte emocional. Aunque sean todos invisibles, porque lo son, no los puedes ver, escuchar, probar, tocar, ni oler la mente, el espíritu, ni las emociones, sabemos aún así que sí existen. Ahora, el cuerpo, eso es fácil, porque puedes verlo en el espejo, te puedes ver. Pero el punto interesante de esto es cuando llegas al corazón o al centro de quién eres como un ser físico. Eres intangible e invisible. Claro que podemos ver el cuerpo y también podemos abrir el cuerpo y ver los órganos. Podemos rebanar los órganos y ver los tejidos y conseguir un microscopio y ver las células. También podemos conseguir un microscopio electrónico y ver los átomos y partículas subatómicas. Y más allá es energía universal. Y eso también es invisible e intangible, que significa espiritual. A la raíz de quién eres como cuerpo físico, eres espiritual por naturaleza, tal como tu mente, tu parte espiritual y tu parte emocional. La mayor parte de quién eres es intangible y invisible o espiritual. Con razón, el Dr. Dyer dijo que tu ser espiritual es tener una experiencia humana y no de la otra forma. Y la calidad de esa experiencia humana depende totalmente en ti. Lo mejor de todo es que con la meditación y nuestras facultades mentales, podemos buscar la información a donde quiera que esté. Tenemos la capacidad de sacar la información y aplicarlo para resolver problemas. Como mi estimado amigo y gran maestro Harry McKnight decía, necesitarías en verdad hacerte la pregunta de ¿quién soy? Si yo pudiera ir hacia un futuro y en el pasado, ese es el poder de ser infinito. Si puedo saber cosas que no tendría ninguna otra manera de saber, ese es el poder de ser omnisciente. Si puedo traer esa información que aprendí y aplicarlo a todos los problemas y resolver esos problemas, esto es el poder de ser omnipotente. ¿Quién eres? Porque quien quiera que seas, tú y alta inteligencia están relacionados.